Al destacar este vínculo, al destacar esta interconexión entre el magonismo y el zapatismo, lo último que yo trataría de decir es que los zapatistas eran anarcocomunistas, en un sentido doctrinario, que los había convencido Ricardo Flores Magón y sus compañeros de la verdad, de la ideología o de la doctrina anarquista en la versión magonista de la misma. No creo que haya tal. Lo que sí sugiero es que los magonistas fueron franca y abiertamente campesinistas, cuando menos en una etapa importante de la fase, diríamos, armada y beligerante de la Revolución Mexicana. Un rasgo destacable en una corriente política obrerista y presuntamente doctrinaria, que, sin embargo, en menos de un año, digamos, 1910, 1911, percibió, se dio cuenta de cuál era la fuerza principal de una revolución que no podía ser más que socialmente campesina. Para algunos puede resultar difícil entender cómo un comunista, anarquista, Ricardo Flores Magón, pudo admitir que eran los campesinos y no los obreros la fuerza social principal y, en cierto sentido, la vanguardia social de la revolución, sin dejar de ser comunista y anarquista. Bien vista, en verdad, la conexión entre... Me parece a mí que Ricardo puede seguir siendo comunista en plena revolución agraria, en plena revolución campesina. No a pesar de que los protagonistas son los campesinos, sino precisamente porque son campesinos. Y porque los campesinos, especialmente los campesinos de talante indígena, son por historia, por socialidad, por cultura, comunistas. No lo estoy diciendo yo, sí, lo está diciendo Ricardo, como veremos. Como Marx, como Carlos Marx, medio siglo antes, Ricardo Flores Magón llega a la conclusión de que si en México puede haber un futuro comunista, es porque los campesinos indígenas conservan tradiciones ancestrales que los hacen aptos para el comunismo. Si México puede ser comunista, y él espera que lo será, es porque los campesinos son comunistas por su origen, por su identidad, por su socialidad, por su historia. En un artículo publicado en Regeneración, Ricardo escribe lo siguiente: hasta hace poco la vida de la población rural, está hablando claro de México, hasta hace poco la vida de la población rural era casi comunista. El apoyo mutuo era la regla, las casas eran construidas por los vecinos, las cosechas eran levantadas por todos, de uso común eran las tierras, las fuentes de agua, el lago, el bosque. La moneda no era necesaria. Se ve, pues, que el pueblo mexicano es apto para el comunismo porque lo ha practicado. No hay una contradicción doctrinaria, por lo menos en Ricardo, entre simpatizar, apoyar firmemente, aunque no fueran anarquistas, así lo dice, a los zapatistas de Morelos, y plantearse un proyecto comunista para el país, todo lo contrario. Diré para concluir que al comunismo campesino y comunitario le ha dado mejor que al comunismo obrero y fabril, o cuando menos esta es mi valoración de la historia en los últimos 100 años. Y lo digo porque las revoluciones latinoamericanas del tercer milenio, estas, las de ahora, las que sin duda motivan mi relectura de Ricardo Flores Magón, yo he leído al magonismo en 3 o 4 ocasiones en mi vida, ya quizás demasiado larga para estas cuestiones. Y cada vez que vuelvo a leer algo de Flores Magón, o vuelvo a acercarme al magonismo, lo hago con otras preguntas, lo hago desde otra tesitura. La de ahora, que revelo al final de la pequeña intervención, es precisamente de las revoluciones en curso en la zona del Cono Sur, que es el área andino-amazónica, básicamente Bolivia, Ecuador, Venezuela y quizás en germen o en curso Perú, Colombia.
En las revoluciones latinoamericanas, digo, del tercer milenio, el protagonismo es de los campesinos, el protagonismo es de los indígenas, y la base del postcapitalismo al que aspiran es la comunidad. Ha dicho el vicepresidente García Linera de Bolivia, lo cito: en la presente revolución boliviana lo que aglutina es el movimiento indígena y campesino, y precisamente porque el movimiento indígena y campesino es el sujeto en la cuestión tierra y territorio, es decir, tierra y libertad, territorios en el sentido del ámbito del autogobierno, tierra y territorio está la clave, ha dicho el vicepresidente. Y ha dicho también, no solo él, estoy citándolo a él, pero es un planteo de la revolución y de Evo Morales: el socialismo al que aspira la revolución es un socialismo comunitario, es decir, es aquel socialismo que existe en germen en las propias comunidades, comunidades campesinas, comunidades indígenas. Así pues, me parece, Magón está vivo no porque esté viva su memoria, no porque hoy estemos recordándolo, sino porque la consigna magonista, zapatista, tierra y libertad reaparece en el mundo andino-amazónico en pleno siglo XXI. Zapata vive y Ricardo Flores Magón no ha muerto. Gracias.